El champán salpicó mi blusa cuando Ricardo Montero chocó deliberadamente contra mí. No fue un accidente. Vi su sonrisa satisfecha mientras fingía disculparse. «Eleonora, por Dios, mira lo que has hecho», exclamó Verónica, mi nuera, como si yo hubiera provocado el incidente. «Es un vestido de diseñador». La mujer afectada, esposa de algún socio importante de mi hijo, me miró con disgusto mientras limpiaba su carísimo vestido. La fiesta de aniversario del bufete de abogados se congeló por un instante. 20 pares de ojos fijos en mí, la vieja torpe que no debería estar allí. «Lo siento mucho», murmuré, aunque sabía perfectamente que no había sido mi culpa. «Siempre lo mismo», susurró Verónica lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Te dije que era mala idea traerla, Alejandro. Ya no está para estos eventos». Mi hijo se acercó rápidamente, su rostro una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba su vergüenza. «Mamá, ¿estás bien? Quizás deberías descansar». «Estoy perfectamente», respondí, enderezando mi espalda. «No estoy cansada ni confundida. Y no tropecé con nadie». Ricardo me empujó deliberadamente. Un silencio incómodo cayó sobre la elegante sala. Ricardo Montero, socio de mi hijo y vecino del 12B, rió con condescendencia. «Verónica, creo que tu suegra necesita sus medicinas. Está imaginando cosas». Otra risa general. «Cruel, humillante. No estoy imaginando nada», insistí, mirándole directamente. «Mamá, por favor», intervino Alejandro, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «Estás haciendo una escena. Suéltame, Alejandro», dije sin alzar la voz, pero con una firmeza que sorprendió a mi hijo. «No soy una niña ni una demente. Sé exactamente lo que pasó». «Esto es ridículo», espetó Verónica. Luego, dirigiéndose a los invitados con una sonrisa forzada. «Disculpen a mi suegra. Desde que falleció su esposo, bueno, ha estado algo desorientada. La edad, ya saben». «Tengo 68 años, no 100, respondí. «Y tengo todas mis facultades intactas». «Por supuesto que sí, querida», dijo Luciana, la presidenta del condominio, con ese tono que usaría para hablarle a un niño o a un perro. «Todos tenemos días difíciles. ¿Por qué no vas a tu habitación? Te traeré un té». «No quiero un maldito té», respondí perdiendo finalmente la paciencia. «Quiero que se me trate con respeto». El silencio fue absoluto. Era como si hubiera pronunciado la peor de las obscenidades. «Mamá». La voz de Alejandro temblaba por la rabia contenida. «Es suficiente. Estás avergonzándonos a todos». «¿Yo los avergüenzo? ¿Y qué hay de ti, Alejandro? ¿No te avergüenza cómo permites que traten a tu madre? ¿Cómo tu esposa me habla como si fuera una niña? ¿Cómo tus amigos me empujan y se ríen?» «¡Basta!», gritó perdiendo finalmente los estribos. «No todo gira alrededor tuyo. Esta noche es importante para mí, para mi carrera. ¿No puedes simplemente no ser un problema por una vez?». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. Un problema. Eso era yo para mi hijo. Un problema. Un inconveniente. Una carga. Matías, mi nieto de 16 años, que hasta entonces había permanecido en un rincón con su teléfono, dio un paso adelante. «Papá, eso fue cruel. Tú no te metas», le cortó Verónica. «Esto no es asunto tuyo. Es mi abuela», respondió el chico desafiante. «Y tiene razón. Todos la tratáis como si fuera invisible o estúpida. Es repugnante». «A tu habitación. Ahora», ordenó Alejandro señalando el pasillo. Matías me miró con impotencia,
pero yo asentí levemente. No quería que se metiera en problemas por defenderme. El chico se retiró, no sin antes lanzar una mirada de desprecio a sus padres. «Yo también me retiro», anuncié con toda la dignidad que pude reunir. «Disfruten de su velada». Mientras caminaba hacia mi habitación, el antiguo cuarto de servicio reconvertido apresuradamente para mí, escuché las disculpas apresuradas de mi hijo a sus invitados. «Perdonen el espectáculo, mi madre. Está pasando por un proceso difícil. La vejez, ya saben. A veces confunde las cosas, inventa situaciones». Las risas incómodas y los murmullos de falsa comprensión me siguieron por el pasillo. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el borde de la cama, sin derramar una sola lágrima. No les daría esa satisfacción, aunque no pudieran verme. Nadie en ese lujoso edificio, ni siquiera mi propia familia, podía imaginar que estas manos temblorosas que ahora apretaban con rabia las sábanas habían desentrañado los crímenes más complejos del país durante 3 décadas, que esta mente que todos consideraban senil y confusa había dirigido el Departamento Forense de la Policía Nacional, que yo, Eleonora Vega, la anciana a quien todos trataban como un estorbo, había sido temida y respetada por criminales y admirada por mis colegas. Pero eso era antes de que el caso Riverós destruyera mi carrera, antes de que Manuel muriera repentinamente de un infarto, antes de convertirme en una carga para mi hijo y su perfecta familia en su perfecta vida. Lo que ellos no sabían es que algunas habilidades nunca se olvidan y que a veces ser invisible es el mayor poder que puedes tener. Me encerré en mi habitación, el antiguo cuarto de servicio reconvertido apresuradamente para mí, y me senté en el borde de la cama. El colchón demasiado blando hizo protestar a mi columna. Recordé nuestra casa, mi casa, vendida apresuradamente tras la muerte de Manuel. «Es demasiado grande para ti sola, mamá», había dicho Alejandro. «Estarás mejor con nosotros». Pero la verdad era que el valor de la propiedad resultó muy conveniente para las inversiones de mi hijo. Manuel hubiera cumplido 70 años el próximo mes. Llevábamos 45 años casados cuando un infarto se lo llevó mientras podaba el pequeño rosal que habíamos plantado juntos en nuestro aniversario. «Fue instantáneo», dijeron los médicos, como si eso fuera un consuelo. No sufrió, pero yo sí, cada día desde entonces. Nuestra vida juntos había sido buena, tranquila. Él nunca entendió completamente mi trabajo, pero lo respetaba. Sabía cuándo no preguntar sobre un caso difícil, cuándo dejarme espacio para pensar, cuándo simplemente abrazarme después de un día particularmente oscuro. Fue él quien me sostuvo cuando el caso Riverós me quebró, cuando decidí dejarlo todo, cuando las pesadillas comenzaron. Después de su muerte, la soledad en nuestra casa se volvió insoportable. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto me recordaba a él. Quizás por eso acepté tan fácilmente la propuesta de Alejandro de vender la casa y mudarme con ellos. Quizás necesitaba escapar de los fantasmas. Irónico que ahora viviera rodeada de personas que me trataban como si fuera un fantasma. Mi hijo Alejandro, mi único hijo, había crecido para convertirse en un extraño. Abogado exitoso, casado con la perfecta Verónica, padre del brillante Matías. Su vida era un anuncio de revista, el apartamento de lujo, los viajes internacionales, los amigos influyentes. En algún punto del camino, había empezado a avergonzarse de su madre, la ex policía de modales sencillos y ropa pasada de moda. Verónica, mi nuera, arquitecta de interiores y experta en apariencias, nunca había ocultado su incomodidad conmigo. Para ella, yo era un elemento que no encajaba en su meticulosamente diseñada vida. Demasiado ordinaria, demasiado directa, demasiado vieja. Al menos tenía a Matías,
mi nieto de 16 años. Él era diferente, rebelde, curioso, con una sensibilidad que sus padres no comprendían. Era el único que a veces se colaba en mi habitación para escuchar mis historias, el único que parecía verme realmente. Me levanté y me acerqué a la pequeña ventana que daba al jardín comunitario. Abajo, la vida del condominio Altos del Simdosmasios Parque seguía su curso. Luciana, la presidenta de la junta vecinal, daba instrucciones a los jardineros con esa arrogancia característica suya. Los Montero caminaban hacia el área de la piscina, ella con su eterno bronceado artificial, él con su postura de superioridad. La señora Sandoval paseaba a su pequeño perro diseñado para no molestar a nadie, igual que ella. Todos ellos me habían ignorado desde el primer día. Al principio intentaron ser corteses, invitándome a tomar té o a las reuniones del club de lectura. Pero pronto descubrieron que yo no encajaba en su mundo de frivolidades y apariencias. Era demasiado directa, demasiado observadora, demasiado policía, a pesar de los años de retiro. Y entonces comenzaron las pequeñas humillaciones, las miradas de desdén, los comentarios condescendientes. Eleonora, querida, ese vestido era encantador. ¿En qué década? Necesitas ayuda para usar el ascensor. Estos botones modernos pueden ser confusos para personas de cierta generación. Hablemos más despacio para que Eleonora pueda seguir la conversación. Cada palabra, cada gesto, diseñados para hacerme sentir obsoleta, inútil, invisible. Y yo les había dejado creer que funcionaba. Les había permitido pensar que era solo una anciana confundida y frágil, incapaz de valerse por sí misma. Mucho menos de observar, analizar y comprender lo que sucedía a su alrededor. Pero entonces comenzaron los robos, y todo cambió. Después del funeral vino el verdadero desafío: la soledad. Una soledad invasiva que llenaba cada rincón de nuestra casa, con ecos de risas que ya no sonaban, con el fantasma de pasos que ya no recorrían los pasillos, con la ausencia de esos pequeños rituales cotidianos que habíamos construido juntos a lo largo de décadas. El crujido de su mecedora favorita, el olor de su café por las mañanas, el sonido de sus ronquidos suaves que tanto me molestaban y que ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. La casa que una vez fue nuestro refugio se convirtió en un museo de recuerdos. Cada objeto, una reliquia de lo que habíamos sido. Cada habitación, un mausoleo para nuestra vida compartida. Me descubría hablando sola, preguntándole a Manuel cosas triviales como dónde había dejado las llaves o qué deberíamos cenar, solo para que el silencio me recordara una y otra vez que ya no estaba allí para responderme. Fue entonces cuando mi hijo Alejandro, mi único hijo, sugirió, casi como quien no quiere la cosa, que me mudara al lujoso condominio donde vive con su esposa Verónica y mi nieto Matías, en el exclusivo barrio de Las Lomas. «Mamá, estarás mejor con nosotros», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa mirada que conozco desde que era pequeño y mentía sobre quién había roto el jarrón de la sala. «La casa es grande, hay personal de servicio y estarás acompañada. No es bueno que sigas sola». En aquel momento, débil y vulnerable como estaba, vi en su oferta un salvavidas, un camino para escapar del naufragio en que se había convertido mi vida. Ahora entiendo que aquella invitación fue más por obligación que por deseo, más por culpa que por amor, más por apariencias que por preocupación genuina. Para Alejandro, un abogado prominente del bufete más prestigioso de la ciudad, tener a su madre viuda viviendo sola era casi una mancha en su imagen pública, tan cuidadosamente cultivada. Si hubiera sabido lo que me esperaba, quizás hubiera preferido la soledad de mi vieja casa. Pero el amor de madre es ciego, y yo solo quería estar cerca de lo único que me quedaba en este mundo. La primera humillación llegó el mismo día de mi mudanza.
Estaba desempacando algunas fotografías cuando escuché a Verónica hablar por teléfono en la cocina. Sí, ya sabes. Ahora tenemos a la madre de Alejandro viviendo aquí. Es una situación temporal. Su voz bajó a un susurro, pero en el silencio de la casa nueva, cada palabra resonaba como un grito. Está cada vez más senil. No podíamos dejarla sola. Espero que no sea por mucho tiempo. Hay residencias muy buenas para ancianos. Senil. La palabra me golpeó como una bofetada. Había dirigido equipos enteros de investigación en casos que desconcertaban a la policía. Había descifrado enigmas que parecían imposibles. Y ahora era solo una anciana senil para mi nuera. Intenté adaptarme. De verdad lo intenté. Pero en el condominio Altos del Parque, donde vive la élite de la ciudad, una mujer como yo no encajaba. En las reuniones sociales junto a la piscina, me volvía invisible. Las conversaciones morían cuando me acercaba. Las miradas se desviaban, las sonrisas se congelaban. Señora Eleonora, ¿no cree que hace demasiado sol para usted? Podría hacerle daño a su edad, me dijo una vez Luciana, la presidenta de la Junta de Vecinos. Una mujer de unos 50 años, impecablemente conservada por el bisturí. Su falsa preocupación escondía un mensaje claro. No te queremos aquí. Otro día, mientras esperaba el ascensor, escuché risas detrás de mí. Eran Ricardo y Patricia Montero, nuestros vecinos del 12B. ¿Viste cómo se viste? Parece que sacó la ropa de un baúl de los años 80. Comentó Patricia sin disimular. Si yo llego a esa edad, por favor, recuérdame que hay que saber retirarse, con dignidad, respondió Ricardo, y ambos rieron como si yo no estuviera allí, como si fuera un mueble viejo que nadie quiere pero que está ahí, ocupando espacio. En mi propia casa, las cosas no eran mejores. Verónica reorganizaba todo lo que yo tocaba, como si mis manos contaminaran su perfecta decoración minimalista. Mi hijo estaba siempre demasiado ocupado con su trabajo en el bufete de abogados para notarlo. Y aunque intentaba disimular, veía la vergüenza en sus ojos cuando sus amigos venían y yo aparecía con mi viejo cardigan y mis preguntas anticuadas. «Mamá, ¿por qué no descansas un poco? Estás pálida», me decía. Pero yo sabía traducir. «Mamá, desaparece, estás avergonzándome». Solo mi nieto Matías, con sus 16 años y su rebeldía adolescente, parecía verme realmente. A veces entraba en mi habitación, el antiguo cuarto de invitados, pequeño y alejado del resto de la casa, y me preguntaba sobre mi pasado. «Abuela, ¿es verdad que trabajaste en casos policiales?» Yo siempre respondía con evasivas. Había jurado no hablar de eso nunca más. No después de lo que pasó en mi último caso antes de jubilarme. Algunos secretos son demasiado oscuros, incluso para compartirlos con quienes amamos. La situación empeoró durante la fiesta de aniversario de Alejandro y Verónica. Yo había pasado días preparando un regalo especial. Un álbum con fotografías restauradas de toda la vida de Alejandro, incluidas algunas de su padre que él nunca había visto. Me había costado semanas de trabajo, horas buscando en negativos antiguos, aprendiendo a usar programas de edición digital con mis dedos torpes. Cuando llegó el momento de los regalos, Verónica apenas miró el álbum. «Oh, qué tradicional, Eleonora. Gracias», dijo con una sonrisa tensa, dejándolo a un lado rápidamente para abrir el siguiente regalo. Más tarde, durante la cena, intenté participar en una conversación sobre política internacional, un tema que siempre me había apasionado. Mencioné algo sobre las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y sus implicaciones. «Eleonora, querida», interrumpió Luciana, la misma presidenta del condominio. «Estas cosas son tan complicadas hoy en día. No se preocupe por entenderlas.
Nosotros apenas podemos seguirles el paso con toda la tecnología actual. Las risas disimuladas alrededor de la mesa fueron como agujas en mi corazón. Me trataban como a una niña, como si mi cerebro se hubiera atrofiado con la edad. Esa noche lloré en silencio, por primera vez en muchos años. Extrañaba mi identidad, mi respeto, mi vida. Extrañaba ser quien fui, no esta sombra invisible que todos ignoraban, o peor aún, compadecían. Pero no tenía idea de que el destino estaba a punto de darme una oportunidad para demostrar quién era realmente. Todo empezó a cambiar hace 3 semanas. Una mañana de domingo, el condominio amaneció conmocionado. Habían robado en el apartamento de los Montero. No era un robo cualquiera. Quien lo hizo sabía exactamente qué buscar. Joyas específicas, documentos, una colección de relojes antiguos. No hubo señales de forzamiento. Los sistemas de seguridad no detectaron nada. Es un trabajo profesional, escuché decir a uno de los policías que investigaban. Observé desde lejos cómo tomaban huellas, fotografiaban la escena. Mis dedos hormigueaban con la vieja costumbre, mi mente automáticamente catalogando detalles que la mayoría pasaría por alto. Marcas casi imperceptibles en la cerradura, el orden en que se habían movido ciertos objetos, un ligero olor que no pertenecía al apartamento. 3 días después, otro robo. Esta vez en casa de los Sandoval, en el 8A. El mismo patrón, selectivo, limpio, sin pistas evidentes. La tensión en el condominio era palpable. Se convocó una reunión de emergencia. Debemos contratar más seguridad, propuso Ricardo Montero. Revisar los antecedentes de todos los empleados, sugirió alguien más. Instalar más cámaras, dijo otro vecino. Yo permanecí callada, observando. Nadie me preguntó mi opinión, claro. ¿Qué podría aportar una anciana senil? Pero mientras ellos hablaban, yo veía patrones, conexiones que nadie más notaba. La verdadera conmoción llegó al día siguiente. A media mañana, un grito desgarrador atravesó el edificio. Era mi hijo Alejandro. Corrí como pude hasta la habitación principal y allí estaba Verónica, mi nuera, inconsciente en el suelo del baño. A su lado, un frasco de pastillas vacío y una nota. Lo siento, no puedo más con esto. Los paramédicos llegaron rápidamente. Lograron estabilizarla, pero quedó hospitalizada en estado grave. Alejandro estaba destrozado, confundido. No entiendo por qué haría algo así, repetía una y otra vez. Esa misma tarde, 2 detectives visitaron nuestro apartamento. Pero no venían solo por el intento de suicidio de Verónica. Tenían preguntas, demasiadas preguntas para Alejandro, sobre sus finanzas, sobre su paradero durante los robos, sobre unas supuestas deudas de juego que alguien había mencionado. Es solo rutina, dijeron, pero yo conocía esa mirada. Mi hijo se había convertido en sospechoso. Esa noche, cuando Alejandro finalmente se durmió, exhausto por el trauma, revisé el baño donde encontraron a Verónica. Mi instinto me decía que algo no encajaba. El frasco de pastillas estaba en el bote de basura. Lo saqué con cuidado, usando un pañuelo. No había huellas digitales en él. Estaba completamente limpio. Demasiado limpio. Examiné la nota de suicidio. La caligrafía era de Verónica, sí, pero había algo forzado en ella, como si hubiera sido escrita bajo presión. Y la frase, no puedo más con esto. ¿Con qué exactamente? Era deliberadamente vaga. Después de años analizando notas de suicidio verdaderas, sabía que generalmente eran mucho más específicas sobre sus motivos. Algo estaba mal, terriblemente mal, y mi hijo estaba en el centro de todo esto. Decidí que era hora de despertar a la investigadora que había dormido en mí durante tantos años. Si nadie más podía ver la verdad,
yo la encontraría. Por mi hijo, por mi nieto, por mí misma. La vieja Eleonora, la que todos ignoraban y menospreciaban, estaba a punto de mostrar su verdadera cara. Y el condominio Altos del Parque no estaba preparado para lo que iba a descubrir. Comencé mi investigación al día siguiente, aprovechando que todos estaban distraídos con la crisis. Una extraña calma me invadió, como si por fin hubiera encontrado un propósito, como si las piezas dispersas de mi identidad comenzaran a reagruparse. Era como despertar de un largo letargo, como si la sangre fluyera nuevamente por venas que creía atrofiadas. Primero necesitaba información y sabía exactamente dónde buscarla. En toda comunidad, en toda estructura social, siempre hay personas invisibles como yo, a quienes nadie presta verdadera atención, pero que lo ven todo. Los ojos y oídos que registran lo que sucede en las sombras, los testigos silenciosos de lo que ocurre cuando las máscaras caen. El conserje del edificio, don Hernando, un hombre de unos 70 años con ojos cansados, pero increíblemente atentos, me había sonreído amablemente desde el primer día que llegué al condominio, mientras los otros residentes apenas lo saludaban o directamente lo ignoraban. Yo siempre me detenía a conversar con él. No era estrategia, sino simple humanidad, quizás porque reconocía en él a un igual, a otro ser humano relegado a las sombras por el simple paso del tiempo. Don Hernando había trabajado en el edificio por más de 3 décadas. Había visto familias crecer, matrimonios romperse, fortunas hacerse y deshacerse. Conocía cada secreto del lugar, cada esqueleto escondido en cada armario. Éramos invisibles de la misma manera. Él por su uniforme que lo convertía en parte del mobiliario a ojos de los residentes. Yo por mis canas y mis arrugas que me volvían un objeto decorativo. Casi un mueble antiguo, heredado que nadie sabe dónde colocar, pero que tampoco se atreven a desechar. Pero la invisibilidad tiene sus ventajas. Como dicen en mi profesión, las personas hablan con más libertad cuando creen que nadie importante está escuchando. Y tanto don Hernando como yo habíamos escuchado mucho durante todos estos meses. Esa mañana preparé un termo con café recién hecho. Añadí un toque de canela. Un pequeño detalle que había descubierto que le encantaba a don Hernando. Y bajé a la recepción cuando sabía que estaría solo. Durante el cambio de turno del personal de limpieza, me tomé mi tiempo en bajar por las escaleras, en lugar del ascensor. Mi cadera protestaba con cada escalón, pero prefería el dolor físico a la posibilidad de encontrarme con algún vecino que pudiera cuestionar mis movimientos. «Buenos días, don Hernando». Le saludé con una sonrisa genuina, extendiendo el termo humeante. «Le traje un poco de café. Pensé que podría necesitarlo después de estos días tan agitados». Sus ojos gastados se iluminaron al verme, o quizás al ver el café. Una sonrisa amplia reveló unos dientes desiguales pero bien cuidados. «Doña Eleonora, qué amable». No tenía que molestarse. Tomó el termo con manos callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. «Con todo lo que está pasando, casi nadie se acuerda de que seguimos aquí, manteniendo todo en orden». Me apoyé ligeramente en el mostrador, adoptando un aire casual. «Debe ser difícil para usted toda esta situación con los robos. El ambiente está tan tenso». Don Hernando miró a ambos lados y bajó la voz, acercándose un poco más a mí. «Ni se imagina, doña Eleonora», suspiró, dando un sorbo a la bebida caliente. 30 años trabajando aquí y nunca había pasado algo así. Solíamos ser como una gran familia. Todo el mundo se conocía, se saludaba. Ahora todos sospechan de todos. Los del 5B dejaron de hablarle a los del 5A porque creen que ellos saben algo y no lo dicen. La señora Fuentes cambió todas las cerraduras de su apartamento, hasta instaló una cámara apuntando a su puerta, como si fuéramos delincuentes. Asentí comprensivamente,
saboreando ese pequeño momento de complicidad. «Es natural tener miedo», comenté. «Pero quizás usted, con su experiencia y su, digamos, posición privilegiada, ha notado algo extraño últimamente. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser importante». Sus ojos se iluminaron, no solo sorprendido, sino genuinamente complacido de que alguien valorara sus observaciones. Se irguió un poco, como si de repente recordara que él también era importante, que sus percepciones tenían valor. Me recordó a los testigos que entrevisté durante años, personas comunes con información extraordinaria que solo necesitaban que alguien les diera permiso para compartirla. Ahora que lo menciona, doña... comenzó, acariciando pensativamente su bigote canoso. He visto algunas cosas que no cuadran. Por ejemplo, el señor Montero. Tan correcto él, siempre con sus trajes impecables, presumiendo de su puntualidad. Germánica. Normalmente llega a las 8 de la noche. Ni un minuto más, ni uno menos. Pero las semanas antes del robo en su apartamento, llegaba muy tarde, a veces de madrugada. Lo sé porque me toca el turno nocturno 3 días a la semana. Y siempre oliendo a alcohol, desaliñado, como si viniera de una juerga. Nada que ver con su imagen de empresario ejemplar. Interesante, murmuré, casi para mí misma. ¿Alguien más ha mostrado cambios en sus rutinas? Don Hernando dio otro sorbo al café, claramente disfrutando de su momento como informante clave. La señora Sandoval, del 8A, donde fue el segundo robo. Ha estado recibiendo visitas cuando su esposo no está. Un caballero que nunca se identifica, siempre con gafas oscuras, incluso dentro del edificio, y un sombrero. Muy elegante, pero algo sospechoso. Llega en un auto con vidrios polarizados que nunca estaciona aquí. Solo la deja y se va. Regresa horas después, a veces quedándose hasta muy tarde. Y no ha intentado identificarlo. Por protocolo del edificio, imagino. Pregunté, fingiendo inocencia. Lo intenté una vez. Le pedí su identificación como dicta el reglamento. Pero la señora Sandoval apareció de inmediato, muy alterada, y me aseguró que era su primo, que venía a ayudarla con unos trámites. Me ordenó, no pidió, que nunca más lo molestara o reportaría mi incompetencia a la administración. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. Necesito este trabajo, doña Eleonora. A mi edad, ¿quién me contrataría? Coloqué mi mano sobre la suya, en un gesto tranquilizador. Lo entiendo perfectamente, don Hernando, y agradezco su confianza. Hice una pausa, considerando si debía hacer la siguiente pregunta. Finalmente me decidí. ¿Y mi nuera? ¿Ha notado algo diferente en ella últimamente? Don Hernando dudó, la incomodidad evidente en su rostro. Sus dedos jugueteaban con el termo, sus ojos evitando los míos. Casi podía escuchar el debate interno en su cabeza. Revelar información sobre la familia de quien te está tratando amablemente no es fácil, pero a estas alturas del partido, los dos sabíamos que no estábamos teniendo una charla casual. «Puede decirme la verdad», le animé. «Si hay algo que deba saber sobre mi familia, prefiero escucharlo ahora». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus hombros cayeron en señal de rendición y respondió en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. La vi discutiendo con la señora Luciana en el estacionamiento del sótano, hace unos días, justo antes del incidente. Nunca había visto a la señora Verónica así. Parecía amenazadora, furiosa. Golpeaba con el dedo el pecho de la señora Luciana, y aunque no pude escuchar todo lo que decían, alcancé a oír algo como «hasta aquí llegaste» y se terminó el juego. La señora Luciana parecía asustada, algo que nunca había visto en ella.
¿Está seguro de esto, don Hernando?, pregunté, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar en un patrón que aún no podía interpretar completamente. Asintió solemnemente. «Tan seguro como que estamos aquí, doña Eleonora. Y hay algo más». Se acercó aún más, su voz apenas un susurro. «La noche anterior al supuesto intento de suicidio de la señora Verónica, vi a la señora Luciana subir al piso de ustedes. Llevaba guantes, algo extraño para la época del año, y se quedó allí casi 1 hora. Lo sé porque estuve pendiente del monitor de seguridad. Salió cuando el señor Alejandro ya se había marchado al trabajo». Mi mente comenzó a procesar esta nueva información, conectándola con las observaciones que yo misma había hecho. Había algo oscuro tejido entre los hilos de la vida aparentemente perfecta del condominio Altos del Parque. Y, de alguna manera, mi familia estaba enredada en esa telaraña. Esa noche, mientras Alejandro pasaba otra vigilia junto a la cama de hospital de Verónica, me deslicé silenciosamente hacia su dormitorio. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el ocasional ronquido de Matías, que finalmente había sucumbido al agotamiento en su habitación. Me moví como una sombra, como tantas veces lo había hecho en escenas del crimen, donde cada paso podía contaminar una evidencia crucial. El escritorio de Verónica era un mueble elegante de madera oscura, situado junto a la ventana que daba al jardín del condominio. Estaba meticulosamente organizado, cada objeto en su lugar preciso. El portaplumas de plata, el bloc de notas con su monograma, la pequeña escultura abstracta que Alejandro le había regalado en su 10º aniversario. Mi nuera, siempre tan perfecta, tan controlada, tan artificial. No me enorgullecía invadir su privacidad, pero las circunstancias habían sobrepasado las convenciones sociales. Esto ya no era sobre cotilleos o curiosidad malsana. Era sobre proteger a mi familia de algo que aún no comprendía del todo, pero que olía a peligro a kilómetros de distancia. Mis viejos instintos, dormidos pero no muertos, me gritaban que había mucho más en juego de lo que parecía a simple vista. Examiné los cajones uno por uno, cuidadosa pero eficientemente. Los 2 primeros contenían lo esperado: material de oficina, facturas ordenadas por fecha, algunos folletos de publicidad. El tercero, sin embargo, tenía algo peculiar. El fondo parecía ligeramente más elevado que en los otros cajones. Pasé mis dedos por los bordes, sintiendo una casi imperceptible ranura. Presioné ligeramente en una esquina y, tal como sospechaba, el falso fondo se elevó. Debajo encontré un pequeño diario encuadernado en cuero negro, sin ninguna marca o identificación externa. Lo abrí con cuidado, preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. Las primeras páginas contenían lo que parecían ser anotaciones cotidianas, citas, recordatorios, pensamientos personales. Pero a medida que avanzaba, el contenido cambiaba dramáticamente. Páginas y páginas de anotaciones crípticas, iniciales que no correspondían a nadie que yo conociera, fechas precisas con horarios específicos, cantidades de dinero que iban desde cifras modestas hasta sumas que me hicieron contener la respiración. Algunas entradas incluían lo que parecían ser códigos o referencias a lugares que no reconocía inmediatamente. Todo estaba escrito en la pulcra caligrafía de Verónica, pero el contenido parecía pertenecer a otra persona, a una vida paralela y secreta que mi nuera había mantenido oculta de todos nosotros. Entre las páginas del diario, doblada cuidadosamente, encontré algo que hizo que mi corazón literalmente se detuviera por un instante. Una fotografía vieja, amarillenta por el paso del tiempo, con los bordes desgastados por la manipulación frecuente. Una fotografía que conocía muy bien, que había estado grabada en mi memoria durante años, que aparecía en mis pesadillas con frecuencia. Era una imagen de la escena del crimen del caso Riverós, no una fotografía oficial que pudiera haber aparecido en los periódicos o en algún informe público. No. Era una de las fotografías restringidas
tomadas por mí misma, que mostraba un detalle específico que nunca se reveló a los medios: la particular disposición de las manos de la víctima, formando lo que parecía ser un símbolo o un mensaje. Un caso de hace 15 años, mi último caso antes de retirarme. Un caso que nunca se resolvió oficialmente. El único fracaso de mi carrera que me atormentó hasta empujarme a la jubilación anticipada. Mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no era por la edad. Era miedo, mezclado con una ráfaga de adrenalina que no sentía desde mis días activos como investigadora. ¿Cómo tenía Verónica esta fotografía? ¿Qué sabía ella sobre el caso Riveros? ¿Cómo se conectaba mi nuera con el fantasma que me había perseguido durante todos estos años? Junto a la fotografía había una pequeña nota escrita a mano. Recuerda nuestro trato. Un paso en falso. Y todos lo sabrán. L.L. Luciana. De repente todo comenzó a adquirir un nuevo y aterrador significado. Mi siguiente paso fue revisar el apartamento de los Montero. No sería fácil acceder sin levantar sospechas, pero la fortuna favorece a los audaces, como solía decir mi antiguo mentor en la fuerza, y también a las ancianas que todos subestiman. Al día siguiente, con una bandeja de galletas recién horneadas, una receta que Manuel adoraba y que yo apenas había vuelto a preparar desde su muerte, me presenté en la portería. La excusa era simple: agradecerle a don Hernando por su amabilidad. La verdadera intención: conseguir acceso al apartamento 12B. Don Hernando. Le saludé con una sonrisa cálida. Le traje estas galletas para agradecerle nuestra charla de ayer. Son de avena y chocolate. Espero que le gusten. Sus ojos brillaron al ver la bandeja. Doña Eleonora no debió molestarse, pero se ven deliciosas. Mientras él probaba una, dejé caer casualmente: por cierto, me encontré con Ricardo Montero en el ascensor esta mañana. Mencionó que olvidó recoger unas medicinas importantes en la farmacia y me preguntó si yo podría alcanzárselas, ya que él está en una reunión importante. Dijo que usted podría facilitarme el acceso a su apartamento para dejarlas allí. La mentira fluyó de mis labios con una naturalidad que me sorprendió incluso a mí misma. En mis tiempos como investigadora, siempre había respetado los protocolos y los límites legales. Pero estos no eran tiempos normales, y el fin justificaba los medios. Don Hernando frunció el ceño ligeramente. Es extraño. El señor Montero suele ser muy estricto con el acceso a su apartamento. Ni siquiera permite que el personal de limpieza entre sin su presencia. Preparada para esta objeción, extraje de mi bolso una pequeña bolsa de farmacia. Lo sé, pero insistió en que es urgente. Son medicamentos para su presión arterial. No puede pasar un día sin tomarlos. Bajé la voz confidencialmente. Entre nosotros, creo que está bastante preocupado por su salud últimamente. Ya sabe cómo son los hombres con estas cosas. Les cuesta admitir sus vulnerabilidades. La duda seguía presente en el rostro de don Hernando. Decidí jugar mi última carta. Si prefiere, puedo llamarlo para confirmar. Aunque mencionó que estaría en una reunión donde no podría atender llamadas, no es necesario molestarlo, respondió finalmente don Hernando, cediendo ante mi insistencia y quizás ante el sutil recordatorio de la fragilidad que compartíamos todos los humanos. Puedo acompañarla yo mismo. De hecho, debo hacer una revisión rutinaria de las instalaciones de ese piso. 10 minutos después, estaba dentro del apartamento de los Montero. Don Hernando, confiando en mi apariencia inofensiva, me dejó sola para que pudiera dejar los medicamentos en un lugar visible, mientras él revisaba algo en el pasillo. Tenía poco tiempo y mucho que buscar. Mis ojos escanearon rápidamente el lugar, registrando detalles, buscando anomalías.
El apartamento era una muestra perfecta de opulencia ostentosa. Muebles de diseñador, obras de arte estratégicamente colocadas, tecnología de última generación. Todo tan perfectamente dispuesto que resultaba artificial, como un set de fotografía para una revista de decoración. Me dirigí directamente al estudio, la habitación donde, según mi experiencia, la gente tiende a guardar sus secretos más importantes. El escritorio era imponente, de madera maciza. Detrás, tal como esperaba, un cuadro abstracto que desentonaba ligeramente con el resto de la decoración. Demasiado grande, demasiado llamativo. Lo moví con cuidado, revelando exactamente lo que sospechaba. Una caja fuerte, empotrada en la pared. Lo interesante no era la existencia de la caja en sí. Muchos residentes del edificio tendrían una similar. Sino el estado en que se encontraba. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el interior completamente vacío. Pero no había sido forzada. No había marcas de herramientas ni daños en el mecanismo. Quien abrió esa caja conocía la combinación. Examiné el área circundante, buscando cualquier pista. En la papelera del estudio, parcialmente llena de papeles triturados, distinguí algo fuera de lugar. Trozos de un documento rasgado a mano, no por una trituradora. Pacientemente, como en los viejos tiempos cuando reconstruíamos evidencia fragmentada, recogí cada pedazo y los extendí sobre el escritorio. Era como armar un rompecabezas sin imagen de referencia, pero mis manos recordaban el procedimiento, encontrando coincidencias entre bordes irregulares, siguiendo el patrón de las líneas de texto. Media hora después tenía gran parte del documento reconstruido, lo suficiente para entender de qué se trataba. Lo que vi me dejó helada. Era un informe de investigación privada sobre mi hijo Alejandro. No cualquier investigación, sino un seguimiento exhaustivo, profesional, con fotografías de alta resolución tomadas con teleobjetivo, transcripciones de conversaciones, registros de movimientos. El informe documentaba encuentros de Alejandro en lugares que no coincidían con sus supuestos viajes de negocios. Bares de mala muerte en zonas peligrosas de la ciudad. Reuniones clandestinas con individuos de aspecto sospechoso. Intercambios de paquetes y sobres. Una de las fotografías mostraba a Alejandro con una mujer joven, bellísima, con un aire de peligrosa sofisticación. Claramente no era Verónica. Estaban en lo que parecía ser la habitación de un hotel de lujo, en una actitud íntima innegable. La fecha en la esquina de la foto correspondía con el supuesto viaje de Alejandro a un congreso internacional de derecho el mes pasado. Mi hijo estaba metido en algo turbio, algo que iba más allá de una simple aventura extramatrimonial. O al menos, eso es lo que alguien quería que pareciera, porque algo en todo esto no cuadraba. El Alejandro que yo conocía, a pesar de sus defectos, nunca se involucraría en actividades ilegales. Era ambicioso, sí. A veces egoísta también, pero no era estúpido ni autodestructivo. Y la forma en que este informe estaba elaborado era demasiado perfecto, demasiado incriminatorio, como si hubiera sido diseñado específicamente para destruir su reputación, su carrera, su matrimonio, su vida entera. Tomé rápidamente fotografías de los fragmentos con mi teléfono, gracias a las lecciones de tecnología de Matías, y los devolví cuidadosamente a la papelera, intentando recrear su disposición original, justo a tiempo, pues escuché a don Hernando regresar hacia el apartamento. Salí con una sonrisa tranquila, agradeciendo su confianza, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad procesando lo que acababa de descubrir. Había algo oscuro, algo siniestro ocurriendo en el condominio Altos del Parque. Y de alguna manera, todas las pistas apuntaban a una persona, Luciana, la perfecta presidenta del consejo vecinal. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad encubierta, de investigación sigilosa. Mientras a ojos de todos seguía siendo la anciana inofensiva,
la madre y abuela que apenas sabía usar un teléfono móvil. Yo trazaba conexiones, recopilaba información, armaba un rompecabezas cuya imagen final comenzaba a tomar forma en mi mente. Una forma macabra que me helaba la sangre. Cada mañana visitaba a Verónica en el hospital. Su estado había mejorado ligeramente, aunque seguía bajo observación. Los médicos estaban desconcertados por la combinación de sustancias encontradas en su cuerpo. No solo los antidepresivos mencionados en la supuesta nota de suicidio, sino también trazas de un potente sedante, el tipo que no se consigue sin receta médica especializada. Alejandro se turnaba entre el hospital, el trabajo y las constantes visitas de los detectives que parecían cada vez más convencidos de su culpabilidad. Mientras fingía ser la anciana preocupada, pero algo confundida que todos esperaban ver, yo observaba, escuchaba, analizaba. En las salas de espera del hospital, en los pasillos del condominio, en las reuniones improvisadas de vecinos alarmados por los acontecimientos. Recogía miradas, gestos, palabras casuales que para otros pasarían desapercibidas, pero que, para mí, entrenada durante décadas en el arte de la observación, eran revelaciones significativas. Una tarde seguí discretamente a Luciana cuando salió del condominio. Fue un desafío físico considerable. Mis rodillas protestaban, mi cadera dolía, mi respiración se volvía pesada cuando intentaba mantener el ritmo. Pero la adrenalina y la determinación pueden hacer maravillas, incluso en un cuerpo gastado por los años. Luciana se dirigió al centro de la ciudad, a un café discreto pero elegante en una calle poco transitada. Iba impecablemente vestida como siempre, pero había algo diferente en ella, una tensión en sus movimientos que traicionaba su apariencia serena. Encontró una mesa en la terraza y esperó, consultando nerviosamente su reloj cada pocos minutos. Yo me instalé en una mesa alejada, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol que había comprado específicamente para esta ocasión. Pedí un té y fingí leer un libro mientras observaba cada uno de sus movimientos. Media hora después, un hombre de unos 60 años, de aspecto severo y mirada penetrante, se unió a ella. Lo reconocí inmediatamente, aunque habían pasado más de una década desde la última vez que lo vi. Javier Mendoza, un exfiscal conocido por sus métodos poco ortodoxos y su ambigua relación con la ética profesional, había sido suspendido del cuerpo por presunta corrupción, aunque nunca se presentaron cargos formales. En los círculos forenses se rumoreaba que tenía conexiones con el crimen organizado, que ofrecía sus servicios a quien pudiera pagarlos, utilizando su conocimiento del sistema y sus contactos para manipular investigaciones o fabricar evidencias. Y ahora estaba aquí, reunido con Luciana, hablando acaloradamente en voz baja. Tomé fotografías discretamente con el teléfono que Matías me había enseñado a usar. Mi nieto, sin saberlo, se había convertido en mi aliado más valioso, enseñándome pacientemente a utilizar aplicaciones de fotografía, grabación y mensajería que ahora resultaban invaluables. Aunque no podía escuchar su conversación desde mi posición, la tensión entre ellos era evidente. En un momento, Luciana deslizó un sobre hacia él por debajo de la mesa. Él lo abrió brevemente, verificó su contenido y lo guardó en el interior de su chaqueta con un movimiento practicado, casi imperceptible para quien no estuviera específicamente observando. Al terminar el encuentro, Luciana parecía visiblemente aliviada, como si hubiera superado algún tipo de prueba o entregado un pago importante. Mi instinto me decía que acababa de presenciar algo crucial, una pieza central del rompecabezas que estaba intentando resolver. Decidí seguir a Mendoza cuando se marchó. Era un riesgo, pero necesitaba saber más. Lo seguí a prudente distancia hasta un edificio de oficinas en el distrito financiero. Un letrero discreto en la entrada indicaba Mendoza and Asociados, consultores legales. Una fachada perfecta para
Lo que sospechaba era un negocio mucho más turbio. De regreso en casa, exhaustada pero con la mente clara y enfocada como no la había tenido en años, organicé mis hallazgos. En mi pequeña habitación, lejos de miradas indiscretas, había creado un mapa mental del caso. Nombres, conexiones, eventos cronológicos, todo cuidadosamente anotado en un cuaderno que ocultaba entre mi ropa cuando no lo estaba usando. El patrón que emergía era inquietante. Luciana parecía estar en el centro de todo. Los robos, el ataque a Verónica, las sospechas sobre Alejandro. Todo apuntaba a una elaborada conspiración orquestada por la perfecta presidenta del condominio. Pero me faltaba el motivo, la pieza crucial que explicaría por qué una mujer aparentemente respetable, adinerada y poderosa estaría dispuesta a arriesgarlo todo para destruir a mi familia. La respuesta, sospechaba, estaba relacionada con esa vieja fotografía del caso Riverós que había encontrado entre las pertenencias de Verónica. Un caso que me había perseguido durante años, un fantasma de mi pasado que, de alguna manera, había regresado para atormentarme. Cuando Verónica finalmente despertó completamente en el hospital, 3 días después del incidente, pedí verla a solas. Los médicos habían confirmado lo que yo ya sospechaba. No había sido un intento de suicidio real. La cantidad de pastillas ingerida no era suficiente para ser letal. Y las marcas de inyección que encontraron en su brazo, casi invisibles pero detectables para un ojo experto, sugerían que alguien la había sedado. Alejandro se resistió inicialmente a dejarme a solas con ella. «Mamá, está muy débil todavía. No creo que sea el momento para visitas», argumentó. «Hijo», le respondí con firmeza, «necesito 10 minutos con tu esposa. Hay algo importante que debo preguntarle. Algo que podría ayudar a aclarar todo este embrollo». Finalmente accedió, aunque a regañadientes. Cuando entré en la habitación, Verónica estaba sentada en la cama, pálida pero despierta. Al verme, una sombra de aprensión cruzó su rostro. Nunca habíamos sido cercanas, pero ahora percibía algo más en su mirada. Miedo, quizás. O culpa. «Eleonora», murmuró, intentando incorporarse un poco. No esperaba verla. «Hay muchas cosas inesperadas sucediendo últimamente, ¿no crees?», respondí sentándome en la silla junto a su cama. Fui directa al grano, sin rodeos. No era momento para cortesías vacías. «Sé que estás metida en algo peligroso», le dije. «Y sé que tiene que ver con ese viejo caso que encontré entre tus cosas». Su rostro palideció aún más, un logro considerable dado que ya estaba blanca como el papel. «No sé de qué habla», intentó negar, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Vi la fotografía en tu escritorio, Verónica. La fotografía del caso Riverós. Una fotografía que nunca se hizo pública, que solo unas pocas personas en el mundo han visto. Nadie sabe de ese caso excepto quienes estuvimos directamente involucrados». Verónica apartó la mirada, sus manos apretando nerviosamente la sábana del hospital. Por un momento pensé que se negaría a hablar, que mantendría su fachada de ignorancia. Pero entonces, inesperadamente, comenzó a llorar. No eran lágrimas de manipulación o autocompasión, sino de auténtico terror. «Va a matarme si hablo», sollozó, su voz apenas audible. «¿Quién?», insistí, aunque ya sospechaba la respuesta. «Luciana». El nombre salió como un suspiro, cargado de miedo. Ella no es quien todos creen. Su verdadero nombre es Marta Riverós. Cambió su identidad, su rostro, todo. Se ha sometido a cirugías plásticas extensivas. Ha estado planeando esto por 15 años, paciente, meticulosamente. Marta Riverós.
El nombre cayó sobre mí como un balde de agua helada, confirmando mis peores sospechas. La hermana de Carlos Riverós, la víctima principal en mi último caso. La mujer que juró vengarse de todos los involucrados cuando el caso quedó oficialmente sin resolver. La persona que desapareció sin dejar rastro el mismo día que su hermano fue enterrado. ¿Cómo te involucró a ti?, pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta basada en lo que había descubierto en mi investigación. Verónica se secó las lágrimas con manos temblorosas. Parecía aliviada de poder hablar finalmente, como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante demasiado tiempo. Hace aproximadamente un año, me abordó después de una reunión del consejo vecinal. Me invitó a tomar un café. Algo casual. Nos hicimos amigas, o eso creí yo. Comenzó a confiarme pequeños secretos, a hacerme sentir especial, incluida en su círculo íntimo que todos en el condominio ambicionaban. Hizo una pausa, como recordando. Un día me mostró unas fotografías de Alejandro. Las fotografías con la mujer en el hotel. Completé, confirmando mis hallazgos. Verónica asintió, sorprendida de que yo lo supiera. Y otras peores, fotos que parecían mostrar a Alejandro involucrado en actividades ilegales, tráfico de información privilegiada, sobornos, incluso lo que parecía ser lavado de dinero. Me dijo que tenía pruebas de que Alejandro estaba utilizando el bufete como fachada para operaciones ilegales. Las fotos eran falsas, afirmé con seguridad. Eso no lo supe hasta mucho después. Al principio, estaba devastada, furiosa. Luciana, Marta, se aprovechó de eso. Me ofreció ayudarme a obtener un divorcio ventajoso, a proteger a Matías, a asegurar mi futuro. A cambio, quería información sobre ti. ¿Sobre mí? Sobre tu pasado, tus rutinas, tus hábitos. Al principio eran preguntas inocentes. ¿Dónde habías trabajado? Si mantenías contacto con antiguos colegas, si hablabas alguna vez de tus años como investigadora. Yo no sabía mucho. Alejandro nunca. Habla de tu carrera anterior. Pero ella insistía. Con el tiempo, sus preguntas se volvieron más específicas, más perturbadoras. Quería saber si tenías pesadillas, si alguna vez mencionabas nombres específicos, si guardabas documentos o fotografías de tus antiguos casos. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo no cuadraba? Hace unas semanas encontré pruebas de que las fotos de Alejandro habían sido manipuladas. La mujer del hotel era una antigua cliente del bufete que había sido fotografiada con Alejandro en un contexto completamente diferente. Los supuestos sobornos eran pagos legítimos a consultores. Todo había sido fabricado meticulosamente. Y la confrontaste, deduje, recordando lo que don Hernando me había contado sobre la discusión en el estacionamiento. Sí, fue estúpido, lo sé ahora. Pero estaba tan furiosa, tan traicionada. Le dije que sabía la verdad, que iba a denunciarla. Amenazó con destruirnos a todos. Dijo que tenía pruebas contra Alejandro que enviaría a la policía, a sus socios en el bufete, a los medios. Pero lo peor fue cuando mencionó a Matías. ¿Qué dijo sobre mi nieto?, preguntó, sintiendo una nueva oleada de indignación y miedo. Dijo que Matías ya era parte de su plan, que lo había estado cultivando durante meses, que él le proveía información sobre nosotros, sin siquiera saberlo. Y luego me mostró fotos de él entrando a lugares peligrosos, reuniéndose con personas cuestionables. Dijo que podía hacer que lo arrestaran por posesión de drogas en cualquier momento, que tenía todo preparado. La pieza final del rompecabezas encajó en mi mente. Mi familia entera estaba siendo manipulada como piezas en un juego perverso de ajedrez. Un juego que había comenzado mucho antes de que cualquiera de nosotros fuera consciente de estar participando.
Después de esa confrontación, continuó Verónica, me sentí vigilada constantemente. Empecé a notar pequeños cambios en la casa. Objetos movidos del lugar, archivos en mi computadora que parecían haber sido abiertos. Intenté alertar a Alejandro, pero estaba tan absorto en un caso importante y sonaba tan paranoico todo. ¿Quién creería que la respetable Luciana, pilar de nuestra comunidad, era en realidad una impostora obsesionada con la venganza? Yo te creo, le aseguré tomando su mano entre las mías. Y vamos a detenerla. ¿Cómo? Tiene contactos poderosos, influencia. Ese hombre con quien se reúne, Mendoza. Lo conozco. La interrumpí. Es un exfiscal corrupto que ahora vende sus servicios al mejor postor. Lo he visto antes. Ella lo contrató para fabricar las pruebas contra Alejandro, para manipular la investigación de los robos, para asegurarse de que todas las sospechas recayeran sobre él. Y ahora, con lo que me hizo, todos creerán que intenté suicidarme, por descubrir las actividades ilegales de mi marido. Lo tenía todo planeado, murmuré, más para mí misma que para ella. Una venganza perfecta, minuciosamente orquestada durante años. Destruir a mi hijo, manchar el futuro de mi nieto y hacerme ver impotente como todo lo que amo se desmorona. Lo siento, sollozó Verónica. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan ingenua, tan fácil de manipular. La culpa no es tuya, le aseguré con firmeza. Marta Riverós es una depredadora. Ha convertido su dolor en un arma y su único objetivo es causar más dolor. Pero se equivocó en algo fundamental. ¿En qué? Una sonrisa lenta, la primera genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Se equivocó al subestimarme. Cree que soy una anciana indefensa, una sombra de la investigadora que fui. No sabe que algunas habilidades nunca se olvidan, que algunas llamas nunca se extinguen del todo. Dejé a Verónica descansando, con la promesa de proteger a nuestra familia y la advertencia de mantener nuestra conversación en absoluto secreto. Al salir del hospital, una nueva determinación ardía en mi interior. La vieja Eleonora, la que todos habían dado por desaparecida bajo capas de arrugas y canas, estaba despertando y tenía un plan. Esa noche no pude dormir. Marta Riverós, la mujer que había jurado vengarse de mí, había estado viviendo en el mismo edificio, vigilándome, planeando su venganza meticulosamente. Los robos, el falso intento de suicidio de Verónica, las sospechas sobre Alejandro. Todo era parte de su plan. Al día siguiente, cuando volví al condominio, encontré a Matías esperándome en mi habitación, con una expresión de pánico. «Abuela, tengo que hablar contigo. Es sobre Luciana. Creo que está planeando algo terrible». Mi nieto había estado haciendo sus propias averiguaciones. Como muchos adolescentes, era experto en tecnología y había logrado acceder a los correos electrónicos de Luciana. Está organizando una reunión de emergencia esta noche. Mira estos correos. Habla de una solución final al problema. La cuenta regresiva había comenzado. Tenía que actuar rápidamente. Llamé a un antiguo colega, el único en quien todavía confiaba. Le conté todo y pedí su ayuda. Mientras tanto, preparé cuidadosamente mi plan. Esa noche la sala de reuniones del condominio estaba llena. Todos los vecinos presentes, incluyendo a Alejandro, recién llegado del hospital. Matías insistió en acompañarme. Y allí estaba Luciana, o mejor dicho, Marta Riverós, presidiendo la reunión con una sonrisa de falsa preocupación. Como todos saben, estamos pasando por una situación crítica, comenzó. Los robos, el incidente con Verónica. Necesitamos tomar medidas drásticas. Tengo información que sugiere que el responsable podría estar entre nosotros. Todos se miraron nerviosos.
Sentí la mano de Matías apretar la mía. Antes de continuar, interrumpí poniéndome de pie con dificultad. Me gustaría decir algo. Las miradas de sorpresa e irritación no se hicieron esperar. Luciana frunció el ceño. Señora Eleonora, estamos tratando asuntos importantes aquí. Tal vez debería... ¿Descansar? ¿Tomar mis medicinas? ¿Dejar que los adultos hablen? La interrumpí con una voz que no había usado en años. Mi voz de autoridad. No, Luciana. O debería decir, Marta Riverós. El silencio fue absoluto. Luciana palideció. No sé de qué está hablando. Claramente está confundida. ¿Confundida? No. Por primera vez en mucho tiempo, veo todo con perfecta claridad. Saqué de mi bolso un sobre y lo abrí lentamente. Hice algunas llamadas. Hablé con viejos amigos que aún están en la fuerza. Les pedí que revisaran algunos archivos sellados. Comencé a poner fotografías sobre la mesa. Luciana antes de sus cirugías, documentos de su cambio de identidad, correos electrónicos impresos que Matías había encontrado. Marta Riverós, hermana de Carlos Riverós, la víctima del caso de 2010. El caso que me atormentó hasta mi retiro. El único que no pude resolver. Y no pude resolverlo porque alguien saboteó deliberadamente la investigación. Miré directamente a Luciana. Alguien que quería que el verdadero culpable quedara libre para luego cobrar su propia venganza. La máscara de Luciana comenzó a caer. Su rostro se transformó de pánico a furia. ¿Sabes por qué, verdad? Porque fue tu hermano quien mató a esas personas, no las que fueron acusadas. Y tú lo sabías. Pero preferiste construir esta elaborada venganza contra los investigadores que casi descubrimos la verdad, contra mí. No tienes pruebas, escupió Luciana, abandonando toda pretensión. ¿Eso crees? Sonreí. Mientras todos me ignoraban, mientras me trataban como una vieja senil, yo observaba, recopilaba información, conectaba los puntos y reinstalé algo que todos ustedes olvidaron que existía. Hice una seña a Matías, quien encendió su tableta. En la pantalla apareció un video de seguridad. Luciana entrando al apartamento de los Montero la noche del robo, usando la llave maestra. Otro video la mostraba saliendo del apartamento de Verónica, justo antes de que la encontraran inconsciente. Cámaras antiguas, instaladas hace años y olvidadas durante las renovaciones. Pero yo las recordaba y las reactivé con la ayuda de mi nieto. Oh, y esto. Saqué un pequeño dispositivo de mi bolsillo. Una grabadora. La misma que usé durante años en mis investigaciones. La llevé conmigo el día que visitaste a Verónica en el hospital. La voz de Luciana resonó en la sala. Nadie te creerá. Eres solo una vieja. Terminaré lo que empecé. Tu hijo irá a la cárcel, tu nuera a un manicomio, y tú verás cómo todo lo que amas se destruye, igual que yo lo vi. El caos se desató en la sala. La policía, que había estado esperando mi señal, entró para arrestar a Luciana. En medio de la confusión vi a mi hijo mirándome con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Mamá, yo no sabía. Todos estos años. Lo sé, hijo, lo sé. Mientras Luciana era escoltada fuera, se detuvo frente a mí. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste todo? Sonreí tristemente. Cometiste el error más común de todos, subestimar a una persona mayor. Verás, cuando envejeces, te vuelves invisible. La gente habla frente a ti como si no existieras. Compartes secretos pensando que no entiendes. Y yo nunca dejé de ser quien era. Solo esperaba el momento adecuado para demostrarlo. En los días siguientes, todo cambió. La verdad sobre Luciana salió a la luz. Los robos habían sido parte de su plan para plantar evidencia contra Alejandro. Las supuestas deudas de juego eran falsas.
fabricadas para dar un motivo. La aventura era real, pero Alejandro ya había terminado con ella, buscando salvar su matrimonio. Verónica se recuperó completamente y, aunque su relación con Alejandro necesitaría tiempo para sanar, había un nuevo comienzo para ambos. En cuanto a mí, ya no era la anciana invisible. Los vecinos me saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. Ricardo Montero me pidió disculpas públicamente por su comportamiento. ¿Sabe qué es lo más triste, señor Montero? Le dije que hizo falta que resolviera un crimen para que me vieran como una persona digna de respeto. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín del condominio, Matías se sentó a mi lado. Abuela, ¿por qué nunca nos contaste sobre tu trabajo, sobre quién eras realmente? Suspiré, mirando hacia el horizonte. Cuando me retiré, quería dejar todo eso atrás. Pensé que era mejor ser solo una abuela, una madre. No quería que las sombras de mi pasado los alcanzaran, pero me di cuenta de que al intentar protegerlos, escondí una parte esencial de mí misma. «Eres increíble», dijo mi nieto con admiración. «Deberías escribir un libro o algo así». Reí. «Tal vez lo haga. Aún tengo muchas historias que contar». Alejandro se nos unió, trayendo tazas de té. Se sentó lentamente, todavía procesando todo lo ocurrido. «Mamá, no sé cómo pedirte. Perdón, la forma en que te tratamos, cómo permitimos que te sintieras. No es solo tu culpa, hijo. Es cómo nuestra sociedad ve a los mayores. Pero quizás esta sea una oportunidad para cambiar eso, al menos entre nosotros». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación, que Alejandro había insistido en reubicar a una más amplia y luminosa, miré mi reflejo en el espejo. Las arrugas seguían ahí, el cabello seguía blanco, las manos seguían arrugadas, pero la mujer que me devolvía la mirada ya no era invisible. Era fuerte, era valiosa, era yo misma, completa por primera vez en muchos años. Me humillaron por ser vieja, es cierto. Pero cuando llegó el momento, demostré que la edad no determina el valor de una persona, sino la fuerza de su espíritu y la agudeza de su mente. Y esa es una lección que, espero, ninguno de ellos olvidará jamás. En mis casi 7 décadas de vida, he aprendido que los finales raramente son definitivos. Son solo pausas, respiros antes de que comience un nuevo capítulo. Y el mío, a pesar de lo que todos pensaban, apenas está comenzando.